Buenas noches, profesora. Vamos a presentar sobre la reforma agraria desde un punto de vista en el aspecto económico, político y social. Mi grupo está conformado con los siguientes integrantes: Giancarlos Gómez, Analí Álvarez, Carla Román, Aldo Jesús y Adriana León. Introducción. Luego de haber atentado contra la democracia y realizar un golpe de Estado, el coronel Juan Velasco Alvarado, donde asume la presidencia del Perú en medio de un polémico panorama, el 24 de junio del año 1969 se promulga la Ley de la Reforma Agraria. Esta reforma buscaba redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, comunidades indígenas, eliminando el gamonalismo y las haciendas. Sin embargo, surgieron una serie de inconvenientes que afectaron negativamente a los sectores económicos, políticos y sociales del país. Bajo este concepto surge la siguiente interrogante: ¿fue beneficiosa o no la reforma agraria en el aspecto económico, político y social del país? Consideramos que no fue beneficiosa porque bajó la productividad del sector agrario, aumentó la inestabilidad institucional y aumentó la pobreza. A continuación, analizaremos las causas y los efectos de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Doy pase a mi compañero. En primer lugar, la reforma agraria implementada por el presidente Juan Velasco Alvarado tuvo un impacto negativo en el sector económico, ya que afectó la productividad, la inversión y el crecimiento agrícola. Según un artículo informativo del diario El Comercio, donde el Instituto Peruano de Economía menciona que la reforma agraria significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola, y la transformación de las haciendas de aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Por otro lado, la reforma agraria no logró impulsar el desarrollo industrial ni el mercado interno como se esperaba. En lugar de eso, generó una caída del Producto Bruto Interno y un aumento de pobreza en el Perú. Según el Instituto Peruano de Economía, también menciona que se estima que entre el año 1970 y 1985, la pobreza en el Perú subió de 35 a 42%. Acá podemos visualizar una gráfica donde menciona la productividad del sector agrícola durante los años 1970 y 1980, que en el resto de los países de Latinoamérica está en creciente, mientras en el Perú, donde se implementó la reforma agraria, está en caída. Doy el paso a mi compañero. En segundo lugar, podemos ver que la reforma agraria implementada por Velasco tuvo un impacto negativo en el sector político porque afectó los intereses de las élites económicas y políticas que poseían grandes extensiones de tierras y que se opusieron férreamente al proceso expropiatorio. Esto es según el artículo de Albert Reyes de la PUCP de consecuencias inesperadas de la reforma agraria y la participación política campesina en la provincia de Andahuaylas, en revista Argumentos, en la edición número 4 del 2016. Dice que se generó un aislamiento diplomático del Perú con algunos países, especialmente con Estados Unidos, que vio amenazados sus intereses económicos y estratégicos en la región. Doy paso a mi siguiente compañero. Según los aspectos sociales, la reforma agraria en el Perú enfrentó de alguna manera también dificultades que obstaculizaban su efectividad en varios aspectos. Según la cita mencionada por Chirinos 1975, en la página 57, el primer problema que se detectó y que se podía esperar dentro de las nuevas condiciones de la estructura del agro fue el choque entre el campesinado y los técnicos, ahora bajo su supervisión. Asimismo, los principales desafíos fue la falta de preparación y la capacitación, tanto de campesinos como de los técnicos encargados de gestionar las nuevas unidades autogestionarias.
Por otro lado, también podemos mencionar la cita de Chirinos en 1975, en la misma página 57. La inestabilidad de gerentes y técnicos es otro problema que de alguna manera afectó no solo a la motivación de los mismos, sino también a su poder de decisión. La falta de preparación de los nuevos técnicos para operar en esta nueva dinámica agraria agravó de cierta manera la situación. A pesar de algunos esfuerzos aislados, las universidades agrícolas no lograron proporcionar una capacitación suficiente y rápida. Esto afectó la gestión de las empresas campesinas, socavando la efectividad de la reforma agraria en la promoción de la autogestión y el aumento de la productividad. Le doy paso a mi compañera. En conclusión, la reforma agraria promulgada por el presidente Juan Velasco Alvarado, que buscaba cambiar radicalmente la realidad rural del Perú, fue un fracaso ya que esta medida no cumplió con sus objetivos. Desde el punto de vista económico, la reforma provocó una descapitalización y una pérdida de competitividad del sector agrario que se reflejó en una disminución de producción, productividad y exportaciones. Desde el punto de vista político, la reforma creó un clima de inestabilidad e incertidumbre jurídica, que afectó la confianza de los inversionistas y gobernabilidad democrática. Y desde el punto de vista social, la reforma agraria no logró mejorar las condiciones de vida y trabajo de los campesinos, sino que aumentó la pobreza, la desigualdad y el éxodo rural. Por estas razones se puede afirmar que la reforma agraria fue un fracaso histórico que aún tiene consecuencias en el presente. En la siguiente diapositiva se encuentran las fuentes que están basadas en nuestra información presentada. Gracias.